Hola, ¿cómo están? Este es el tema faltante de epigenética. No sé si ustedes hayan tenido alguna vez alguna noción sobre epigenética o sobre qué significa el concepto o el término epigenética. Entonces, ese prefijo epi significa más allá de la genética. ¿Y qué quiere decir eso? No es que vaya mucho más allá de la genética, porque sigue relacionándose con la genética, sino que es explicar la expresión genética, la expresión de nuestros genes que codifican para proteínas, explicarlo no en términos de la secuencia de nucleótidos que están conformando esos genes. Es decir, si hay una mutación en un nucleótido específico en la secuencia de un gen, pues ese cambio en ese nucleótido podría alterar la expresión genética en términos de que obtuviéramos una proteína mutante, que generalmente las proteínas mutantes son proteínas disfuncionales. Mm, Y bueno, en ese caso, por supuesto que la genética está explicando la expresión genética, es decir, la genética en términos de qué, del genoma. ¿Y qué es el genoma? La secuencia de nucleótidos que tenemos en nuestro ADN o el conjunto de genes que tenemos en nuestro genoma. Eso es el genoma. El conjunto de genes en total viene siendo el genoma. Entonces, hay que tener en cuenta que la prevalencia de enfermedades genéticas con mutaciones y por consiguiente las alteraciones metabólicas que eso pueda conllevar son poco prevalentes. Cualquier trastorno que se deba a mutaciones es muy poco prevalente. Entonces, al final, entonces, ¿cómo explicar todo este rango de enfermedades y sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles que son tan prevalentes, ¿no? La diabetes, la hipertensión, que algunos ven la hipertensión no como una enfermedad, sino como un factor de riesgo. La obesidad también, algunos la ven como una enfermedad, otros la ven como un factor de riesgo. La enfermedad cardiovascular, en fin. Entonces, si en realidad no es la secuencia de genes la que está explicando esas enfermedades tan prevalentes, porque las alteraciones por genes, en secuencia de nucleótidos en genes, son escasas en la población. Entonces, ¿qué puede explicarlo? Entonces, ahí es donde viene la epigenética. La epigenética es ver qué está influyendo en esa expresión de ese gen sin que ese gen esté mutado o alterado. ¿Ya? Bueno, ¿cómo te lo voy a hacer? Que le hicieron quienes, esos señores que ustedes ven aquí. Eh, Craig Weller y Collins. Ellos hicieron eso en California, si no estoy mal, en un instituto en California, en Celera, así se llama el instituto, y secuenciaron todo el genoma, todo nuestro ADN, y de hecho hubo una rueda de prensa en la Casa Blanca, estaba el presidente Bill Clinton, y Bill Clinton salió a dar una rueda de prensa mundial dando a conocer este fenómeno, este hecho científico, obviamente con la compañía de ellos dos, eh, diciendo que al conocerse toda la secuencia de nucleótidos y obviamente si tengo toda la secuencia de nucleótidos puedo establecer todo el conjunto de genes, eh, era el fin de las enfermedades, que ya con esto ya no habría más enfermedades, que iba a haber terapia génica que fuera a combatir todas esas enfermedades que tienen tanto peso en la sociedad. Sin embargo, a 19 años de esa rueda de prensa, vemos que si bien la secuenciación del ADN humano es importante y sigue siendo importante, no fue el fin de las enfermedades, precisamente porque algo más allá de esa secuenciación, algo más allá de la secuencia de nucleótidos en un gen, está explicando las enfermedades. Y son muy pocas las enfermedades que están explicadas por fallos en la secuenciación de nucleótidos o por cambios en la secuencia de nucleótidos. Las primeras observaciones respecto a epigenética
datan del trabajo de ese señor Waddington. Waddington fue muy agudo al notar que nuestras células tienen capacidad de diferenciación, ¿ya? Es decir, el conjunto de todas nuestras células en nuestro cuerpo, no todas hacen lo mismo y no todas tienen la misma estructura, precisamente porque tienen distintas funciones. Entonces tenemos distintos tipos de tejidos, compuestos por distintos tipos de células. Entonces, y lo otro es que la ruta hacia esos tejidos específicos, esos tejidos diferenciados, pasa por células que no están diferenciadas, que pueden llegar a ser cualquier cosa, a células intermedias que ya se están enfocando hacia lo que pueden llegar a ser, hasta el tejido específico. ¿Ya? Bueno, entonces ese señor se planteó lo siguiente. Bueno, les voy a hacer una pregunta para que se la respondan ustedes en 30, en 15 segundos. Obviamente lo voy a responder yo en medio de este audio. Eso es lo malo de hacer una clase en audio, donde no hay una interacción con los estudiantes, ni una interacción con el docente. Pero bueno, hagamos de cuenta que estamos interactuando. Las, las células en nuestro cuerpo, o los distintos tejidos en nuestro cuerpo, células de distintos tejidos en nuestro cuerpo, tienen distinto ADN, tienen distinta secuenciación de ADN, unas tienen más ADN que otras en su núcleo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pensarían así a priori con esa pregunta que estoy haciendo? Es decir, mi célula, una célula cardíaca tendrá ADN distinto a una célula de un alveolo pulmonar o a una neurona. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, la respuesta es que todas nuestras células, sea el tejido que sean, tienen exactamente el mismo ADN. Ni un nucleótido menos ni un nucleótido más. Exactamente el mismo ADN. Entonces, la pregunta de Waddington fue, bueno, entonces si tiene el mismo ADN, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que al final yo tenga células tan distintas? Y bueno, entonces ahí viene que la expresión genética. La expresión genética tiene que ver con otros factores más allá de la secuencia de nucleótidos. ¿Ya? Es decir, digamos, en mi célula, digamos, aquí no aparece, digamos, una célula, un enterocito, que expresa un canal que permite la absorción de zinc en enterocito. Ese canal o esa proteína de transporte de zinc va a ser expresada en una célula pulmonar, por ejemplo, una célula de tejido pulmonar. No, ¿cierto? ¿Para qué? Si el tejido pulmonar no le interesa absorber zinc. No desde el punto de vista absortivo, obviamente, puede que circulatoriamente llegue ahí el zinc, pero no desde un punto de vista absortivo. ¿O será que las células pulmonares expresan genes que tengan vellosidades intestinales? Genes que codifiquen para vellosidades intestinales, no les interesa. ¿O será que una célula pulmonar tendrá proteínas que tengan que ver con la conducción eléctrica, como en el caso de las neuronas? No, listo. Entonces digamos que los genes, dependiendo de la función de la célula, están apagados o están activos, pero el ADN es el mismo. Entonces, la activación o silenciamiento es lo que llamamos expresión genética. Miren aquí tenemos dos personas que son idénticas, son dos gemelas, idénticas, pero las dos tienen diferente color de cabello, ¿ya? Entonces ustedes dirán, bueno, entonces la de arriba se tiñó el cabello, listo, y eso es lo que las hace diferentes. Como para verse distinta, entonces se tiñó el cabello, no, la verdad es que esas dos tienen cabellos naturales aquí en esta foto, este es su cabello natural y este es su cabello natural, ¿listo? Entonces, ¿por qué ella lo tiene rojo y por qué ella lo tiene más rubio? La única forma de inferirlo es pensando en la interacción de los genes con el ambiente. ¿A qué estuvo expuesto ella? ¿Qué no estuvo expuesto ella?
Hay un documental que yo siempre presento con esta clase que se llama Epigenética. Es un documental eh, sobre investigaciones en epigenética, sobre todo a comienzos del año, de la década de los 2000, eh, y en el cual el primer ejemplo, o con lo que abre el documental, son con dos gemelas catalanas, una de España, y una de ellas vive en Estados Unidos y la otra de ellas sigue viviendo en Barcelona. Y luego, después de unos años, se reencuentran allí, o sea, pues obviamente se ven más a menudo, pero para el documental se reencuentran. Y es notoria la diferencia en el fenotipo de las dos, porque una ha estado en Estados Unidos y la otra ha estado viviendo en Europa, en España particularmente. Entonces, la de Estados Unidos, sin estar afectada por obesidad, se ve más robusta y con la cara más redonda, mientras la otra gemela tiene la cara larga, delgada, casi no se le ve mucha grasa corporal, eh, lo cual es bastante impactante porque en teoría son dos personas idénticas, pero el fenotipo es totalmente distinto, a pesar de ser gemelas idénticas. ¿Ya? Entonces, es para que tengan en cuenta que de pronto la interacción de la gemela que vive en Estados Unidos con el ambiente de Estados Unidos, con el entorno que conlleva vivir en Estados Unidos, lo de excesivas ingestas calóricas, comidas rápidas, de pronto el ritmo laboral que no permite actividad física, comparado con Europa donde es una vida más lenta, donde hay mejor calidad de vida, donde digamos en España la gente entra a trabajar a las 7 y sale a las 3 de la tarde para que disfrute más de su familia o de sus actividades lúdicas. Entonces son dos ambientes distintos que pueden hacer que una persona se alimente distinto, se nutra distinto, se estrese distinto o se relaje distinto y de esa forma verse distintas a pesar de tener el mismo ADN. Bueno, el código epigenético. ¿Qué es el código epigenético? El código epigenético no tiene que ver con los nucleótidos, porque los nucleótidos son el código genético, ¿ya? Pero sí tiene que ver con una alteración de los nucleótidos, pero no en términos de mutación, sino en términos de la adición de un grupo químico que hace que donde esté ese grupo químico adicionado al ADN, a los nucleótidos en el ADN, específicamente la citosina, a la base nitrogenada citosina, que está dentro de los nucleótidos, eh, hace que en ese punto del ADN haya silenciamiento de ese gen que está cercano a ese punto de metilación. Recuerden que el grupo metil es un grupo CH3, ¿no? Y el adicionar un grupo CH3 a las citosinas que hacen parte de los nucleótidos en la secuencia de ADN va a hacer que se me silencie esa región de ADN, se me silencie en términos de expresión genética, en términos de que sea transcripta por una RNA polimerasa, ¿no? Si no hay una transcripción por RNA polimerasa, pues no va a haber traducción de proteína. ¿Listo? Lo otro que también tiene que ver es la metilación de histonas. ¿Y qué son las histonas? Las histonas son las proteínas que permiten enrollar el ADN, porque recuerden que el ADN es excesivamente largo y si no se superenrolla y no se condensa, pues no podría caber dentro de la célula. Entonces las histonas permiten enrollarlo. Entonces las histonas también tienen un patrón epigenético. ¿En qué sentido? En el sentido de que estén metiladas o no, y la metilación en las histonas puede silenciar como puede activar expresión genética. En el caso de las histonas es dual, y en el caso de la metilación de citosinas es específicamente represor. Es un efecto en cuanto a un efecto específicamente represor en cuanto a la expresión genética, en cuanto a la transcripción genética. Y también fuera de la metilación, en las histonas también está la parte de la acetilación. La acetilación de histonas, aquí están las histonas. Las histonas tienen unas colitas, o sea, tienen es un octámero de histonas, pero también hay una región de esas histonas que son como colitas. Y esas colitas son las que son susceptibles a estar metiladas o no.
pero también estar acetiladas o no. En el caso de la acetilación, que es otro grupo químico, la acetilación estimula bastante la transcripción genética. ¿Listo? Y la desacetilación tiene un efecto represor, es decir, si las histonas están, y esas acetilaciones ocurren a nivel de las histonas y ocurren a nivel de esas colas de histonas, las colas de las histonas. Esas acetilaciones permiten la transcripción genética, mientras las desacetilar es todo lo contrario, va a tener un efecto represor en la transcripción genética y por ende en la expresión genética. Eso es un grupo acetil, ¿listo? Que es un grupo carbonilo unido a ¿qué? A un grupo metil. Entonces, un grupo metil más un grupo carbonilo es un grupo acetil. Bueno, aquí que ven, aquí esta es la base nitrogenada de citosina. La adición de este grupo metil, se logra por medio de unas enzimas que son las DNA metiltransferasas y tienen como cofactor la S-adenosylmetionina, que retiene transitoriamente ese grupo acetilo, ese grupo metil, y luego se lo pasan aquí a la citosina. Si las DNA metiltransferasas requieren un intermediario, que es la S-adenosylmetionina, para poder poner ese grupo metil dentro de la estructura, en la estructura de la citosina. ¿Ya? Si está ese grupo metil pegado, pues va a haber un silenciamiento del ADN. Entonces, miren, por ejemplo, recuerden que el ADN está en forma de doble cadena, como lo pueden ver aquí. Es una hebra de ADN enfrente de otra hebra de ADN y hay puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que integran los nucleótidos que estabilizan esa doble cadena de ADN. Entonces, donde estén las citosinas metiladas, no va a haber transcripción genética, no va a haber expresión genética. Ese grupo metil es inhibitorio para la transcripción genética. Aquí lo tienen, miren cómo es la transcripción genética, cómo vamos de la transcripción y expresión genética normal, está activada, a la represión de esta. ¿Listo? Entonces miremos primero. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo el ADN, lo tengo envuelto en histonas. Cada 2 vueltas de ADN sobre una histona. Cada 2 vueltas de ADN sobre una histona. Entonces, cada 2 vueltas de ADN sobre un núcleo de histona se denomina un nucleosoma. Entonces, miren que los nucleosomas están relativamente separados y ese grado de separación pues permite que se facilite la transcripción. ¿En qué sentido? En que se paren allí en esas regiones promotoras del gen, se paren factores de transcripción que promueven la transcripción genética. ¿Listo? Pero ahora, si se le adiciona un grupo metil a las citosinas que integran los nucleótidos en determinada región del ADN, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y si además de eso hay una desacetilación de las histonas, ¿listo? Como podemos ver aquí, aquí hay una adición de un grupo metil a las citosinas y aquí hay una desacetilación de histonas por efecto de la desacetilasa de histonas. Entonces, ¿qué ocurre? Se remueve un grupo acetil de las histonas, de las colas de histonas. ¿Y qué comienza a ocurrir? Aquí ocurre aquí entra la enzima histona desacetilasa y aquí ejerce su función, ya salen los grupos acetil de allí. ¿Eso qué promueve? Que los nucleosomas luego queden más compactos, mucho más cercanos entre ellos. El ADN se apriete más en esa región. Y si está más apretado, pues va a haber menos interacción con factores de transcripción y por ende no se va a dar la señal de transcripción genética y no se va a posar allí la RNA polimerasa para transcripción de ese gen. ¿Listo? Entonces ya saben, con citosina está activa la expresión genética, citosina normalita, pero con citosina, con un grupo metil, está inactiva la expresión genética. ¿Listo?
Siempre se habla de CPG como en el sentido que si hay siempre la citosina va a estar enfrente de una guanina, haciendo los puentes de hidrógeno para estabilizar la doble cadena. Entonces siempre las regiones que están siendo metiladas son islas CG, porque son los duetos de nucleótidos que están siendo, de bases nitrogenadas, perdón, que están siendo apareadas por medio de los puentes de hidrógeno que estabilizan la doble cadena de ADN. Bueno, bueno. La, eh, las citosinas metiladas están relacionadas con o determinan dos tipos de regiones en el ADN, ¿no? La heterocromatina eh, y la eucromatina, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Que esa metilación de citosinas está asociada con la heterocromatina. Aquí eso es un cariotipo, no se puede ver muy bien lo que pretendo mostrarles, pero las regiones, y más adelante hay un mejor cariotipo que les voy a mostrar, pero más adelante eh, vamos a ver que las citocinas están asociadas con mayor grado de heterocromatina. ¿Y la heterocromatina qué es? El ADN que no se transcribe, el ADN que está silenciado, ¿ya? Dentro del núcleo de una célula, ¿ya? Esos son carotipos y los carotipos son una técnica que permite visibilizar los cromosomas en, de la célula. Recuerden que los cromosomas solamente son visibles cuando se entra a mitosis, ¿no? Y cuando hay anafase, en los cuales ellos quedan ubicados hacia el centro de la célula, las duplas de cromosomas, solo en ese momento se pueden visibilizar los cromosomas que son la forma más compacta del ADN y en ese momento se han compactado más por efecto de la mitosis porque se le quiere compactar mucho el ADN para poderlo distribuir en las dos células hijas que van a salir de la célula original. En esos carotipos miren que hay unos marcadores que han permitido identificar algunas regiones con eh, eucromatina, por ejemplo aquí, donde ustedes vean como más blanquito, es porque ahí es heterocromatina, es el ADN que no se transcribe. La eucromatina, por el contrario, son las regiones de ADN que sí se transcriben activamente, que sí se expresan genéticamente y activamente. ¿Listo? Bueno, entonces miren, miremos cómo es el patrón de acetilación y metilación y los distintos tipos de metilación que pueden haber dependiendo de si es eucromatina o heterocromatina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ah, en la eucromatina, ¿usted qué tiene? Usted tiene muy poco grado de metilación del ADN, es decir, metilación de citosinas. Tiene mucha acetilación de histonas, ¿ya? Y tiene metilación en eso que se llama H3K4. ¿Qué es H3? La histona 3. ¿Y qué es K4? ¿Se acuerdan de las equivalencias de los aminoácidos en letras? ¿Qué aminoácido es K? A ver si se acuerdan. No creo que se acuerden. Entonces, K es lisina. ¿Y qué es 4? La lisina ubicada en la posición 4 de la secuencia de aminoácidos de esa proteína. ¿Listo? Entonces, si hay metilación en lisina 4 en histona 3, esa metilación es favorable a la expresión genética, a la transcripción genética. Por el contrario, en la heterocromatina, ¿cuál es el patrón? Hay muy poca acetilación de histonas, es decir, hay una desacetilación, casi no hay acetilación, muy poca acetilación. Hay mucha metilación de citosinas en el ADN.
Y hay metilación en H3K9. ¿Qué es H3K9? Histona 3, lisina ubicada en posición 9 de la proteína. Entonces, miren lo distinto que es metilar una lisina en la posición 4 a una lisina en la posición 9, ¿no? Cómo eso altera por completo el patrón de expresión genética. Y ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿por qué ocurre eso? Recuerden que ligeros cambios en una proteína pueden alterar su conformación. Y recuerden que si cambia la conformación de las histonas dentro del ADN, si se altera esa conformación normal, eh, puede darse para dos cosas, como en este caso. La metilación de la lisina 4 me lleva como un mejor ajuste para permitir la transcripción genética, mientras la metilación en la lisina 9 hace todo lo contrario. Rompe o interfiere con esa capacidad de transcripción genética, pues se vuelve como una alteración estorbosa, por decirlo así. ¿Listo? ¿Listo? Es que de nuevo ocurre la metilación. ¿Listo? Y nos lleva a este estado. Obviamente por el entorno, por la interacción con el medio ambiente, con la nutrición, con la alimentación. Eh, Aunque no está muy claro cómo llegan a hacer todos esos patrones de metilación. Eh, Digámoslo así, vuelven y ocurren. ¿Listo? Después de algunas generaciones vuelven y ocurren. Vamos a verlo de forma más precisa en otras diapositivas. Pero igual digamos que se puede seguir viviendo y no hay una muerte por carecer de DNMT3. Entonces, ¿por qué son esenciales las DN-metiltransferasas? Porque modulan la expresión genética, tienen que ver con la estabilidad cromosómica, es decir, tiene que haber un equilibrio entre activación e inhibición de la expresión genética para que los cromosomas no se desgasten. Entonces, si por ejemplo yo tengo apagado o silenciado el gen, pues digamos que estoy desgastando menos el cromosoma. Eso mejora la estabilidad cromosómica. ¿Por qué más? Porque resulta que esas DN-metiltransferasas son las que tienen que ver con la diferenciación celular, con lo que vimos al principio, lo que explica cómo en una neurona están activas unas regiones de ADN que no están activas en una célula pulmonar o viceversa. La diferenciación celular, ¿ya? El imprinting, que ya se lo mencioné, la inactivación del X. Recuerden que las mujeres tienen dos cromosomas X, pero uno de los X es inactivo. Entonces, para inactivar eje X, ¿cómo se inactiva eje X? Por medio de metilación de citocinas. Entonces, el X inactivo está repleto de metilaciones de citocinas que no permiten que ese cromosoma o los genes que están dentro de ese cromosoma se expresen. Ya, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué uno de los cromosomas X en la mujer está inactivo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los hombres, con los XY? Pues precisamente, los hombres, la diferencia no es tanto porque hayan dos cromosomas X, sino porque en los hombres hay un cromosoma Y. ¿Listo? En el caso de las mujeres, el tener ese cromosoma extra, X que puede ser inactivo, le da un colchón, ¿cómo decirlo? Le da como una ventaja sobre el efecto que puedan tener mutaciones. ¿Por qué? Porque si ocurre una mutación en algún gen que haga parte del X y está en el X inactivo, pues no va a pasar nada porque ese cromosoma X ya era inactivo. Entonces esa mutación no va a afectar a la persona. Pero en el caso de los hombres, que solamente tenemos un X y un Y, si hay una mutación en algún gen del X, bueno, tenemos una copia extra del X. ¿Ya? No tenemos ese colchón. Tenemos un solo X, las mujeres tienen dos, así sea inactivo, pero el azar, por efectos del azar, si cae en el inactivo, pues no va a haber problema. Y apenas tenemos un cromosoma Y también los hombres. Si cae una mutación en el cromosoma Y, pues estamos jodidos. Eh, entonces, las mujeres tienen esa ventaja, ¿ya? Esa ventaja genética. Carcinogénesis, porque la metilación de citocinas, ¿cómo podría relacionarse con carcinogénesis? Piénsenlo bien. Eh,
Recuerden que hay oncogenes eh, eh, o genes que son reguladores de la división celular, del ciclo celular. Si digamos hay una metilación a nivel de un gen que codifica por una proteína que regula la división celular. Entonces, si esa excesiva metilación en ese gen está presente allí, ¿eso que me va a determinar? Pues que posiblemente va a haber un cáncer porque no se va a estar expresando la proteína que reprime la división celular, entonces la división celular todo el tiempo va a estar dándose y pudiendo ser que alguna célula se eternice y se vuelva cancerígena. Y con la edad lo que se ha visto es que en la medida que envejecemos, el patrón de metilación en nuestro ADN se incrementa. Entonces, entre más viejos somos, más se va metilando nuestro ADN. Y lo que se ha visto, por ejemplo, es, ustedes saben que, o han visto por allí, que una de las poblaciones más longevas en el mundo es la japonesa. Eh, entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué la población japonesa vive más? Digamos que los efectos del envejecimiento son menores en los japoneses, pues eso hace que duren más en esta vida. Y una de las teorías es el consumo de té verde. El té verde tiene unas sustancias que desmetilan citocinas en el ADN. Entonces, al parecer, esa desmetilación tiene que ver con la edad, si es inhibida, posiblemente tenga que ver con una mayor longevidad y que algunos de los genes que se van apagando con la edad, pues no se apaguen tan temprano, si estamos consumiendo sustancias que lo desmetilen. Entonces podemos estar más activos metabólicamente con base en esos genes. Bueno, miren, esto es una célula cigoto, es una célula pluripotencial, multipotencial, puede llegar a ser cualquier cosa. Y miren cómo es aquí está un ejemplo de una secuencia de nucleótidos, de nucleótidos. Miren. Ajá. Pero miren, entonces ahí en el ejemplo anterior no se ve no se puntualizan o identifican metilaciones en las citocinas que sean parte de esa secuencia. Entonces digamos que una célula totipotente no tiene metilación. Cuando pasa a ser célula pluripotente ya comienzan a haber algún patrón de metilación que hace que se vaya diferenciando. Luego pasa a ser multipotente y luego de multipotente, que es como un preámbulo de la diferenciada, viene la omnipotente y la omnipotente es la diferenciada. ¿Ya? Miren cómo esas rayas que me significan el patrón de metilación. Y el patrón de metilación es mayor en una célula diferenciada que en una célula no diferenciada. ¿Listo? Entonces comparemos célula pluripotente, célula unipotente. Y miren, citocinas acá, citocinas, citocinas. Obviamente va a haber más metilación. Miren, va a haber metilación. Mientras en la pluripotente no, o mucho menos. Y aquí ese es un cariotipo que me permite identificar desacetilación de histona 4, por ejemplo. Este es el X inactivo, miren, ese es el cromosoma. Ese es uno, ellos son pares de cromosomas, ¿no? Miren, el X y este otro X, que determinan el sexo femenino. Y miren que acá hay un marcador molecular que me permite pues, identificar este inactivo. Se dirán, bueno, y entonces esa técnica de laboratorio, ¿cómo hizo para esclarecer que este es el inactivo y mostrarlo así rojo? Bueno, por medio de anticuerpos antihistona 4 desacetilada, y esos anticuerpos van con un cromógeno, que es una sustancia que me produce color cuando el anticuerpo se une a su blanco, en este caso el blanco del anticuerpo, los anticuerpos son las histonas 4 desacetiladas. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que la desacetilación de histonas está relacionada con la represión de la transcripción genética y por ende de la expresión genética? Pues mira, aquí lo tienen el ejemplo con el X inactivo, ¿no? Aquí. Bueno,
Obviamente, como se lo he dicho, el ambiente puede influenciar los cambios. Eh, Yo les había dicho que se le requería S-adenosilmetionina como cofactor para la DNA-metiltransferasas para que ellas puedan pegar un metil a las citocinas. ¿Listo? Bueno, simplemente es para que vean que en ese juego de transferencia de grupos metil intervienen dos vitaminas que ya vimos en ese semestre, que fueron los folatos y la vitamina B12, ¿no? ¿Listo? Entonces miren aquí que yo aquí que tengo homocisteína que se me transforma en metionina. ¿Y por qué se transforma en metionina? Porque aquí tengo yo un tetrahidrofolato metilado y el grupo metil, ese tetrahidrofolato, es el que pasa ¿a quién? A la homocisteína. Entonces la homocisteína cuando adquiere un grupo metil se transforma en ¿qué? En metionina. Este aminoácido se transforma en este aminoácido y en esa transferencia del grupo metil interviene transitoriamente ¿quién? La cobalamina o la vitamina B12 que retiene transitoriamente el grupo metil para pasárselo ¿a quién? A la metionina. ¿Listo? ¿En qué queda convertido el 5-metil tetrahidrofolato? En tetrahidrofolato. ¿Listo? Bueno. Eh, eh, Aquí también la transformación de betaína en dimetilglicina me forma ¿qué? La betaína, que es una aminoácido modificado, si no estoy mal, se puede convertir, se puede bifurcar en ¿qué? En metionina y dimetilglicina. Y para esta partición se requiere colina como cofactor. Bueno, en últimas es llegar a tener metionina. ¿Y la metionina qué va a hacer? Va a ser mi donante de grupo metilo. Entonces, dona el grupo metilo, lo retiene transitoriamente la S-adenosil metionina. Perdón, discúlpenme. Esta metionina sufre una transformación a nivel de un grupo adenosil para que quede como S-adenosilmetionina. Y ya como S-adenosilmetionina es que es cofactor para esta metiltransferasa, entonces el grupo metil pasa a quién? A la citosina que vemos aquí, y esa catálisis la ejerce la ADN metiltransferasa. Y la S-adenosilmetionina, al donar el grupo metil que está dentro de esa estructura, queda convertida en S-adenosilmetionina, perdón, en S-adenosil homocisteína, y esa S-adenosil homocisteína, si de esa estructura saco una adenosina, me queda convertida en homocisteína. Y vuelve a arrancar todo este ciclo, ¿no? Bueno, esto es para que vean principalmente sobre qué se ha estudiado la epigenética y es con base en la explicación de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. Pero entonces hay que ver todo un ciclo de vida, ¿no? ¿Y qué se ha visto? Que la dieta que tenga el padre puede alterar eh, la metilación en células, en sus gametos. Y la dieta materna tiene que ver mucho con la fertilización, ¿listo? Eh, de los óvulos para ser fecundados por estos gametos. Entonces estamos en etapas preconcepcionales, por decirlo así. Entonces cuando hay fertilización, ¿qué ocurre? Eh, el- Cuando ya tenemos un cigoto, la dieta materna sigue influenciando. O sea, cuando un bebé está dentro de la panza, está sujeto a la dieta materna. ¿Ya? Entonces quiero ustedes que aquí abajo que lo que se me está mostrando, que vamos de pocos nutrientes a muchos nutrientes. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que durante esa etapa materna, antes del nacimiento, o sea, aquí, ¿qué tenemos? Pocos nutrientes. Un ejemplo de pocos nutrientes. Una madre que está alimentando mal, que está teniendo poco acceso a comidas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pocos nutrientes. ¿Qué pasa cuando hay nacimiento?
cuando un niño nace con bajo peso, nace desnutrido, ¿qué es lo más obvio que va a pasar con él? Que lo van a realimentar, que le van a dar lo que no tuvo durante la etapa prenatal. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a repletar de nutrientes, va a tener muchos más nutrientes porque ya fue evidente que nació con un bajo peso, entonces le mandan leches, fórmulas de leches calóricas que tienen un alto contenido de carbohidratos para poderlos engordar y subirles ese peso, ¿no? Que es tan crítico. Y igualmente eh, está también la dieta que tenga este ser. ¿Y qué va a pasar? Que posiblemente en su adolescencia ese individuo comienza a tener síndrome metabólico, que son alteraciones en presión arterial, en glicemia, pero obviamente no con puntos de corte diagnósticos, no con tendencias al diagnóstico, una hipertensión o una hiperglicemia, no, sino que son incrementos de riesgo, glicemia, presión arterial, circunferencia de cintura, dislipidemias, ¿ya? Estadio de riesgo. Muy seguramente este adolescente esté afectado por obesidad. ¿Y cuál será la explicación para eso? Es que si durante la etapa prenatal eh, ese ser dentro de la barriga, dentro de la panza de la mamá, estuvo expuesto a pocos nutrientes, ¿el qué hacía? Hacía tripas corazón. Lo poquito que le llegaba, con lo poquito que le llegaba, mantenía al mínimo sus funciones metabólicas, pero también tomaba para ahorrar. Entonces crea un fenotipo de ahorro, un genotipo de ahorro, un patrón de ahorro. Con lo poquito que le llega, ahorra. Entonces ahora imagínense, cuando ya comienza a tener una dieta normal o una etapa de realimentación, ¿qué va a pasar? Va a seguir ahorrando. Entonces es un patrón que tiene que ver con expresión, con silenciamiento de genes que tengan que ver con gasto calórico, con silenciamiento de genes que tengan que ver con catabolismo. Y van a estar activados solamente los genes que tienen que ver con almacenamiento, ¿ya? Con ahorro, ¿listo? Entonces, por eso al final es posible que tengan un fenotipo de obesidad en la adolescencia. Y en la adultez, pues obviamente el llegar a este punto de síndrome metabólico u obesidad me puede generar enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? ¿Listo? Igualmente, bajo consumo de folatos ha sido asociado con esquizofrenia y también con cáncer, en el sentido que de pronto si no hay una adecuada metilación de genes que tienen que ver con la proliferación celular, pues puede sobrevenir cáncer. Con esquizofrenia es menos claro, pero se ha asociado que bajos niveles de folatos se asocian con esquizofrenia. Bueno, este es el final de la clase. Espero que les haya quedado claro la mayoría de la clase. Yo sé que es muy difícil cuando es así con audio y no pueden interactuar. Me imagino que tendrán miles de preguntas, muchos de ustedes. Pero bueno, esperemos que lo esencial haya quedado bastante claro. ¿Listo? Bueno, que estén bien.